Bueno, gracias por la invitación y la presencia. Yo voy a un poco exponer, por decir así, algunas conclusiones o lecciones que nos ha entregado el proceso de los cordones industriales, al menos en la perspectiva de cómo la vemos desde el Partido de Trabajadores Revolucionarios, en torno a los debates que han surgido en los cordones, las estrategias de la izquierda y un poco cuál era el potencial que tenía los cordones industriales y qué lecciones deja para el presente un poco. Voy a referirme a algunos 4 aspectos de esto. Un primer aspecto de qué fueron los cordones industriales, cómo se surgieron y desarrollaron. Después un segundo aspecto que es cómo veía la izquierda a los cordones industriales en la Unidad Popular cuando emergen en 1972. Un tercer aspecto que cuál era la potencialidad que tenían los cordones. Y un último aspecto, la actualidad que tienen los cordones industriales para pensar una estrategia en la izquierda, tomando en cuenta que venimos de 3 años de una revuelta y ahora hace poco el triunfo del rechazo. Entonces, ¿qué enseñanza nos deja un poco? La primera cuestión un poco de qué fueron los cordones industriales y cómo surgen. Los cordones industriales surgieron al calor del proceso revolucionario que se fue viviendo entre los años 70 y 1973, ¿cierto?, bajo el gobierno de la Unidad Popular. La primera vez que surgen los cordones industriales, con esta denominación, surgen en junio de 1972, donde nace el primer cordón industrial, que es el cordón Cerrillos-Maipú, en la región metropolitana de Santiago, y surgen como una forma de coordinación, primero, de distintas fábricas, de trabajadores que se organizan para pelear por sus derechos, para defender sus condiciones laborales y principalmente también para exigir el paso de algunas empresas industriales importantes, para exigir el paso al área de propiedad social del gobierno. O sea, que exigían, generalmente se tomaban, habían huelgas, conflictos, se tomaban las empresas, ¿cierto? Y después le exigían al gobierno que las nacionalice y las pase al área de propiedad social, que era un área que el gobierno Allende había definido, un área de la economía, porque habían 3 áreas de la economía para el gobierno Allende, ¿cierto? Que era la economía, el sector privado, el sector estatal, que consideraba la nacionalización de 91 empresas estratégicas industriales, y estaba el área de propiedad social. O sea, el área de propiedad social y el área mixta, que después entre capitales privados y empresas nacionales. Entonces, en ese contexto es que los cordones surgen como iniciativas de base desde los sindicatos y de los delegados de trabajadores de ciertas fábricas para pelear, como decía, por la defensa de sus derechos, de sus condiciones, y en última instancia para pedir la nacionalización y la exigencia del paso al área de propiedad social. Así es como surge el primer cordón en junio de 1972 como una forma de coordinación de fábricas y de empresas en Santiago. Ahora, pero los cordones después cambian su carácter en octubre de 1972. ¿En qué sentido? Porque en octubre de 1972, estamos hablando ya 2 años del gobierno de Allende. Hay un autor que se llama Tomás Mulián que caracteriza los 3 años de Allende, los 1000 días, como el primer año, el año de la fiesta, el segundo, el año del drama, y el tercero, el año de la tragedia, ¿cierto? Entonces, y este segundo, que es el año que él le llama el año de la tragedia, se da en un contexto muy difícil económica y socialmente en Chile en 1972. ¿Por qué? Porque había una crisis económica en curso provocada por el bloqueo y el boicot comercial o por la desorganización económica. Recordemos que cuando asumió Allende, el gobierno de Nixon en Estados Unidos señaló que uno de los objetivos era hacer chillar la economía chilena para desorganizar el proyecto de Allende y eventualmente voltearlo con un golpe de Estado. Entonces, el año 1972 ya estaba en curso esta crisis económica de forma muy fuerte, la inflación empezaba a golpear, y a la vez, en el ámbito político se había formado lo que nosotros llamamos el bloque contrarrevolucionario, que era la Confederación Democrática, que era una alianza entre el Partido Nacional, que era el partido histórico de la derecha, que había surgido en una alianza entre el Partido Liberal y el Partido Conservador, y era el partido golpista por excelencia,
y que hizo una alianza el año 1972 en el marco de esta ofensiva por desorganizar la economía y bloquear al gobierno. Había surgido la Confederación Democrática. Además, en el contexto se estaba intensificando la polarización del país porque, por un lado, se formaban estos intentos de bloques contrarrevolucionarios, como el que decía recién, para boicotear, desorganizar la economía, etcétera. Pero, por otra parte, había un emerger de grandes luchas obreras, campesinas y populares, un emerger que no había empezado en 1970, sino que ya se había desarrollado el año 68 y el año 69 de manera muy fuerte, pero el 70, el 71 y el año 72 toman un salto, porque los campesinos hacen las corridas de cerco, los obreros empiezan a tomar fábricas, empiezan a pelear por su derecho, entonces hay una intensificación de la lucha de clases, podríamos decir, en ese sentido. Y en este marco, en octubre de 1972, la burguesía, de mano de sus principales gremios empresariales, como la Sociedad de Fomento Fabril, uno de los sectores más golpistas históricamente en Chile, hasta hoy existente, ellos tenían una estrategia de agrupar al conjunto de los gremios, una estrategia que se llamaba de la rebelión civil, y a través de los gremios, ¿cierto? Los gremios de la industria del comercio, los industriales, y agrupando también a los gremios profesionales, y sobre todo buscando abrir un cerco en las capas medias, desarrollan esta estrategia de rebelión civil, apoyado también por los dólares de la CIA norteamericana, que puso mucha plata para desarrollar esta estrategia, e intentan, por decir así, desarrollar distintos golpes políticos contra lo que ellos llamaban el poder popular que iban haciendo por abajo, el poder el desarrollo de la lucha de obreros, campesinos, mapuche, pobladores. Y ellos, en 1972, ya con estas condiciones de crisis económica, de desorganización social y de preparación política de una ofensiva más reaccionaria, ellos empiezan en octubre de 1972, hacen un primer golpe, no un golpe de Estado, sino un golpe político, ¿cierto? Utilizando las calles bajo una estrategia callejera, de movilización callejera, para paralizar el conjunto del país. Esto fue lo que se llamó en octubre del 72 el Gran Paro Patronal de octubre. Ya venía preparado previamente porque en agosto del 1972 los primeros que empiezan a hacer una ofensiva callejera a favor de la oposición burguesa es el gremio de los comerciantes. Y los comerciantes, por ejemplo, en agosto de 1972 cierran 125.000 establecimientos de comercio y junto a los profesionales desarrollan una especie de paro. Bueno, esto lo llevan, ¿cómo se llama?, hacia octubre, y en octubre ya hacen lo que se llama un lockout patronal, o sea, un cierre de industria, de grandes empresas estratégicas, de pequeñas industrias, del comercio, ganan a los gremios profesionales como los médicos, los ingenieros, y buscan una paralización completa del país. Bueno, esto es lo que en la película La Batalla de Octubre de Patricio Guzmán se muestra como la insurrección de la burguesía. Creo que el primer video de los tres, la insurrección de la burguesía, cómo desarrolla esto. Entonces, este paro de parte de la patronal es muy fuerte y golpea muy fuerte a la economía del país y al Estado mismo, porque se bloquean a través de los camioneros, ¿cierto? Empieza con este paro, bloqueando las rutas y provocan un desabastecimiento del país. Después se pliegan, ¿qué cosa? Los gremios, como decía, los gremios profesionales, ingenieros, médicos, los comerciantes. Entonces se transforma en un gran paro nacional político de parte de la gran patronal, donde incluso el pliego de Chile que ellos plantean es sobre todo enfrentarse, le piden al gobierno que ponga a los militares al gobierno y que enfrente lo que se llamaba este poder popular naciente, que era la forma en que se entendía, por decir así, las luchas de obreros, pobladores, campesinos que se iban desarrollando. Entonces, y esto lo que abre una situación revolucionaria en el país, octubre del 72, porque es muy fuerte el paro patronal de la derecha y de la burguesía. ¿Y qué hace el gobierno frente a eso? El gobierno lo intenta enfrentar decretando estado de emergencia en las principales ciudades del país, le entrega el poder a los militares. De hecho, el gobierno de octubre, hay 13 regiones del país que están bajo mando militar. De hecho, Pinochet ya
ya de octubre del 72 era el que controlaba la principal guarnición de Santiago, militares de Santiago, o el teniente Merino, que uno de los principales ideólogos del golpe de la Marina, ya él tenía, ¿cómo se llama?, la conducción del mando político entregado por el gobierno en octubre de 1972. Pero los militares no van a reprimir los bloqueos de camiones, ni la policía, no van a reprimir, ¿cómo se llama?, o abrir los comercios que estaban cerrando los gremios del comercio. No, los militares, ¿cómo se llama?, lo que intentan pacificar un poco el país, pero sin tocar a la extrema derecha y a la derecha. Y esto lo que provoca es que en un momento de 2 semanas, hacia mediados de octubre, el gobierno, ¿cómo se llama?, lo que hace está totalmente paralizado. De hecho, hay un autor que se llama Tomás Mulián que dice: asistimos a un fenómeno de desarticulación del aparato estatal y del gobierno. Es tan fuerte el paro patronal que cae en crisis el país. Y el gobierno responde de una forma muy defensiva que no logra, por decir así, oponerse y ponerle un paralelo a la ofensiva golpista. Entonces, ¿cómo responden los obreros? Los obreros responden con las tomas de fábrica. Y ahí estuvo la verdadera respuesta y una primera gran lección que nosotros queremos plantear, que es la respuesta del Estado, incluso utilizando los militares y buscando que la policía sea la que controle frente al paro patronal. Esto no da ninguna respuesta. Como decía, el gobierno entra en crisis y la respuesta viene desde abajo. ¿Viene de qué? De los obreros que se empiezan a tomar las fábricas. Hay una gran discusión si son 500 fábricas, 700 fábricas. Bueno, la revista Chile Hoy decía que eran 900 fábricas que se habían tomado. Hay todo un debate si fueron 100.000 obreros los cordones industriales o 70.000. Pero más allá de ese debate numérico, la clave es que la fuerza para responder a la reacción viene de abajo. Viene de los obreros, de los pobladores y los campesinos. Y ahí hay un cambio en los cordones industriales, porque se transforman de organismos de coordinación de luchas a organismos de autoorganización de masa junto a las JAP. Y las JAP, fíjense que habían surgido por el gobierno, pero el gobierno en octubre dice a las JAP: ustedes no pueden hacer nada que el gobierno no les mande. Y el gobierno no iba a enviar a que abran los comercios, sino que la gente se empieza a autoorganizar y empieza a constituir bajo los comités de las JAP, empieza a ir a los grandes comercios y lo abre. Empieza a quitarle, ¿cómo se llama?, el acamparamiento a los grandes empresarios. Entonces surge, y acá lo que nosotros podemos decir que los cordones que hacen, asumen funciones estatales, nosotros decimos. ¿En qué sentido funciones estatales? La burguesía desorganiza el aparato estatal, y ¿quién asume las funciones de Estado, por decir así? Fueron los cordones industriales. ¿En qué sentido? La locomoción colectiva estaba en manos de los grandes patronales, y los cordones industriales mandan la orden de que tienen que ocupar y tomarse el transporte colectivo. Tienen que tomarse, ¿qué otras cosas? Los transportes para la distribución de productos. ¿Qué otras cosas hacen? Para la organización de la producción y el abastecimiento. Ponen venta directa a la producción. Hacen alianza con el abastecimiento directo de los campesinos, por ejemplo, como pasa en Maipú, etc. Desarrollan, y no solo eso, sino que desarrollan teatro, revistas, y empiezan a tener, ¿cómo se llama?, diarios incluso. Entonces, bueno, esto es lo que logra desbaratar la reacción patronal en octubre. La verdadera fuerza de abajo, que es lo que le hace recular a la burguesía y decir: miren, hasta acá llegamos. La burguesía se tiene que parar, porque empieza a emerger justamente el fenómeno de las tomas de fábrica y de la autoorganización de masa. ¿Y el gobierno qué hace frente a esto? El gobierno lo que hace, dice: hay que establecer una tregua, y establece el gabinete cívico-militar. Entonces, ¿cuáles son las respuestas del gobierno? Uno, meter a los militares al gobierno, y hace una alianza entre los militares y la clase obrera, ¿cierto?, para impedir el desborde y fortalecer el aparato estatal. Ahora, ¿eso qué es lo que produce cuando tiene que fortalecer el aparato estatal? La forma de fortalecer el aparato estatal posterior a octubre es quitarle el poder que empiezan a tener los cordones industriales de las JAP. Entonces, acá viene, nosotros decimos un poco desde octubre del 72 hasta septiembre del 73, viene lo que es el gran giro de derecha del gobierno de Allende. Desde octubre del 72, cuando emerge los cordones como un poder naciente de autoorganización, que se tendía a ser un organismo alternativo al Estado, o autónomo al Estado, más allá de la conciencia de defender al gobierno, el gobierno empieza su giro a derecha. ¿En qué sentido su giro a derecha? Empieza a fortalecer el rol de los militares. Los militares, ojo, el golpe no cae del cielo, porque los militares ya desde octubre de 1972 empiezan a asumir las funciones de mando del Estado. Esa es la clave. Y para asumir las funciones de mando del Estado, le quitan la distribución a las JAP.
las que había tenido. De hecho, el Fernando Flores, que era ministro en ese momento, tiene el plan Flores, que es quitarle a todas las JAP la distribución, porque las JAP no pueden tener poder de distribución ni de cerrajar comercios, por ejemplo. ¿Qué hacen con las tomas de fábrica? Elaboran el plan Prat-Millas. Carlos Prat, por el ministro del Interior, que era comandante jefe del ejército, y Millas, que era Orlando Millas, que era ministro del Partido Comunista, que dicen, frente a la exigencia de la burguesía de entregar la fábrica, le dicen a los cordones industriales que hay que entregar las fábricas a los empresarios. ¿Por qué? Porque ellos solamente tenían 91 empresas en el plan estratégico, 91 empresas, ojo, que después cambian a ser 49, porque le va cediendo a la burguesía la exigencia, y ahí se da el primer combate, por decir así, del gobierno contra los cordones industriales. Y estas son cosas que se conocen poco, porque el plan Prat-Millas, que era la devolución de la empresa a los empresarios, ¿qué provoca? Provoca una enorme reacción de los cordones industriales, y durante enero, febrero y marzo, más o menos de 1973, se van a dar combates, batallas campales entre los cordones industriales, que empiezan a cerrar las grandes avenidas y a resistirse a la entrega de fábricas que quería el gobierno. ¿El gobierno por qué quería entregar las fábricas? Porque quería conseguir un acuerdo con la democracia cristiana, entonces una forma de calmar a los golpistas. La democracia cristiana ya se estaba pasando directamente al campo contrarrevolucionario, porque incluso su ala izquierda se había ido hacia el gobierno, y había asumido el mando de la democracia cristiana Patricio Aylwin. Y Patricio Aylwin, digo, presidente en los 90, uno de los grandes cerebros también del golpe militar. Entonces, bueno, y este factor, entonces, el gobierno, entonces, ¿cómo responde? Entregándole poder a los militares, debilitando a los cordones industriales, y dice que los cordones deben existir solamente si son dependientes del gobierno, no pueden ser un poder autónomo. Esa siempre fue la clave. De hecho, el PC, que era el partido, por decir así, más directo del gobierno, más allá del Partido Socialista, porque el Partido Socialista tenía muchas alas, el Partido Comunista llamaba que los cordones industriales decían que eran organismos paralelos a la CUT. Y por tanto, lo que tenían que hacer, tenían que defender al gobierno, tenían que ser subordinados al gobierno, pero en ningún caso podían ser un poder autónomo. Y acá viene el debate. ¿Cuál era la potencialidad que para nosotros tenían los cordones en ese aspecto? La potencialidad que tenían los cordones es que expresaban un nuevo poder naciente, un poder obrero desde abajo, naciente, que quizás la historia de Chile nunca había nacido tan claramente como en octubre de 1972. Un poder que asumía funciones, como decía, estatales cuando el Estado estaba desorganizado porque la derecha lo atacaba y el Estado no encontraba una forma de enfrentarlo, entonces los cordones enfrentan eso y surgen como un nuevo poder, un poder embrionario, podríamos decir, un germen de un nuevo poder. Un germen, era muy inicial, pero ¿a qué nos referimos que con un germen de un poder? Que la clase obrera empezó a hacer una experiencia autónoma de formar sus propios organismos de luchas al calor de la crisis económica, al calor de la desorganización y al calor de la polarización social y política, etc. Ahora, no eran organismos estrictamente espontáneos, porque había muchos militantes del MIR, del Partido Socialista, en esos lugares, entonces eran, ¿cómo se llama? Sobre todo el Partido Socialista, había mucha militancia del Partido Socialista. Y ellos lo hacían con la conciencia de defender al gobierno. Fíjense, esa era la conciencia que tenían, logró defender al gobierno. Pero los cordones industriales, con el surgimiento de ellos, plantean una contradicción muy grande en esos términos. ¿Por qué? Porque, y acá entramos, ¿cómo se llama?, a un debate de que los cordones industriales, junto a la Junta de Abastecimiento y Control de Precios, a los consejos campesinos, etcétera, en los hechos, más allá incluso de la conciencia de defender al gobierno, empezaban a mostrar un camino alternativo al proceso del gobierno. Porque ¿cuál es la estrategia de la Unidad Popular? Era la vía pacífica al socialismo o la vía institucional al socialismo. ¿Y eso qué implicaba? Esa vía institucional al socialismo, que el gran sujeto protagonista de los cambios en la conducción era el Estado. No era la clase obrera, no eran los campesinos, no eran los pobladores. Ellos eran un sujeto de presión para hacer cambios, pero la clave pasaba porque el Estado era el sujeto mediante la institucionalidad. De hecho, el proyecto, más allá de las nacionalizaciones, etcétera, planteaba que la vía para llegar al socialismo era mediante la reforma del Estado. Entonces, transformar, por ejemplo, al Parlamento empresarial, que siempre ha sido un parlamento en Chile, un parlamento
al servicio de la clase dominante, transformarlo en un argumento, en una asamblea popular, por ejemplo. Pero bueno, hay que preguntarse, ¿se podía transformar, por ejemplo, el Parlamento reaccionario, que fue aparte el que instigó el golpe de Estado, etcétera, se podía transformar en una asamblea del pueblo? Y nosotros creemos que no. ¿Se podía hacer llegar el socialismo a través de los militares? Y ahí está la discusión, ¿cómo se llama?, de un sector de la izquierda que creía que en Chile había una traición de los militares constitucionalistas. Y si bien había un sector que respetaba la Constitución, no era la clave o sea, los militares, ¿qué tenían? Era una base obrera y popular. De hecho, ustedes ven los informes de Carlos Prat y decía el 90% de la base de los militares era obrero y campesino, etc. Su oficialidad era golpista, estrictamente. Pero todos saben que en el ejército, que respeta el poder de mando, ¿cierto?, la verticalidad del mando, etcétera, eso implicaba que todo cambio en el ejército pasaba por la oficialidad. Y la oficialidad estaba totalmente implicada en la conspiración golpista, centralmente de la Armada, etcétera. Entonces, se podía llegar al socialismo vía una alianza y colaboración con los militares, no se podía llegar al socialismo vía la alianza con los militares, etcétera. Entonces, ¿de dónde surgía la posibilidad de avanzar al socialismo? Y ahí nosotros decimos, surgía a través de los cordones industriales. Porque los cordones industriales, junto a la JAP, junto a los consejos campesinos, junto al abastecimiento directo, junto a los comandos comunales, etcétera, preanunciaban la forma de un nuevo poder, de un nuevo Estado. ¿En qué sentido de un nuevo Estado? Nosotros creemos que, y termino con esto, que lo que faltó, o sea, había una estrategia izquierda, como decía, que la clave pasaba por las transformaciones en el Estado y pasaba por la alianza con los militares, y había otra estrategia que decía la del poder popular, pero no hubo una estrategia que apuntara a decir todo el poder tiene que estar en los cordones industriales. La lucha por un gobierno de los trabajadores se concretizaba con la lucha por un gobierno de los cordones industriales. ¿Por qué? Porque eran justamente los que empezaban con la toma de fábrica, la producción, la distribución, empezaban a sentar las bases de lo que era un nuevo poder del Estado. Entonces, ahora, el límite que tenían es que confiaban justamente en que el gobierno y el Estado, ¿cierto?, podía llegar al socialismo bajo la institucionalidad. Entonces, ese era un gran problema, porque después, si nosotros vemos el camino que se abrió hasta septiembre del 73, los cordones industriales fueron el principal temor que tenían la burguesía y que tenían los militares. De hecho, los militares pensaban en la inevitabilidad de la guerra civil. De hecho, en los informes que uno de los militares, pues, ellos iban a una guerra civil donde en Chile iban a haber 1 millón de muertos. Esas eran las perspectivas que tenían los militares. Y se empieza a dar no solo eso, sino que en los marinos se empieza a dar en la organización por abajo de los marinos antigolpistas. Entonces, empiezan a darse condiciones, por decir así, para una lucha directa, física, entre la clase obrera y la gran burguesía. Y entre medio estaba el gobierno, y el gobierno metió a los militares adentro y buscaba conciliar, como se llama, con la democracia cristiana, y eso le hacía ir golpeando y teniendo perspectiva de represión frente a la izquierda. Entonces, bueno, esto no se desarrolló una estrategia de luchar porque todo el poder fuera los cordones industriales. ¿Y eso qué planteaba? Que se centralizaran, que se nacionalizaran, que se armaran eventualmente. Esa cuestión no podía surgir espontáneamente, un armamento, no podía surgir. De hecho, la confianza estaba en que un sector de los militares, después del golpe, iba a romperse e iba a venirse al pueblo. Había como un imaginario que el general Prats iba a venir después con los tanques y junto al pueblo, con Allende, iban a desarrollar la guerra civil. Pero no, era inevitable en un sentido el curso del golpe y la guerra civil. El problema es si había una estrategia o no que luchara para que los cordones industriales emergieran como un poder real. Un poco lo que fueron los soviets en Rusia. Cuando surgen los soviets en Rusia, los bolcheviques, estaban los mencheviques que dicen, no, hay que confiar en los militares, ¿cierto? Y hay que confiar en la alianza con los sectores del centro. Y los bolcheviques dicen, no, surgen los soviets, son organismos pequeñitos todavía, pero todo el poder a los soviets, dicen, ¿cierto? Y acá no hubo una estrategia que era todo el poder de los cordones industriales, y eso planteara eventualmente organizarse, armarse, como decía, nacionalizarse, hacer un comité central, elegir presidente como tenían los soviets, etcétera, y bajo esa vía desarrollar el poder de los cordones de forma independiente del gobierno, porque al quedar subordinado al gobierno y al Estado, quedaba subordinado a la alianza con los militares, a la búsqueda de acuerdos con los golpistas de la ADC, etcétera, al desarme popular, etcétera. Entonces, y cierro con esto, si ustedes ven la llegada hasta el 11 de septiembre,
cuando se da el tanquetazo, el primer intento de golpe de Estado, y surge una fenomenal reacción obrera y popular, que es la última oportunidad perdida, etcétera, ¿qué es lo que sucede? Abajo de nuestra forma, el golpe empieza a ocurrir en julio y agosto del 73. No ocurre el 11 de septiembre, porque en julio y agosto vienen las 107 allanamientos de fábrica con muertos adentro, allanamientos de poblaciones, los allanamientos de los campos, los allanamientos de la industria, etc. Entonces la primera vez que la tropa empieza a protagonizar combates con los obreros, etc. Pero la izquierda no tiene una estrategia para desarrollar eso y para buscar, por decir así, que los cordones se defiendan, ganen apoyo popular y busquen, no sé, quebrar a sectores del ejército también, que eso implicaba tener un plan político-militar de la discusión. Entonces, eso no se desarrolla y el golpe se empieza a preparar antes. De hecho, ya en agosto del 73 hay 300 marinos torturados en el buque Almirante La Torre, etc. Entonces, que es lo que dicen mucho, la democracia se pierde en agosto, en un sentido. Entonces, ya cuando llega el 11 de septiembre, el golpe, ¿por qué no hay mucha resistencia? Porque la vanguardia obrera de los cordones, la que estaba en la JAP y en los consejos comunales, ya había sido derrotada, que es lo que dicen muchos autores, que hubo una derrota moral. Porque los militares, bajo las narices del gobierno de la Unidad Popular, fueron y atacaron a los obreros con su aquiescencia. Entonces preparan eso, derrotan a la vanguardia obrera y popular, y después viene el golpe, y después, bueno, el 25 de julio empieza el segundo paro patronal, que viene antes del golpe, en agosto, o sea, el segundo paro patronal, y ya derrotan a la vanguardia obrera y desarrollan el golpe de Estado. Entonces, el golpe no viene de golpe, sino que en el seno de la Unidad Popular viene el intento, por decir así, de golpe, en el sentido cuando los militares empiezan a agarrar poder, etc. Bueno, eso, me pasó un poquito, pero eso son algunas reflexiones. Gracias. Bueno.